Bueno, y Jesús es el vencedor. Así se llama esta parte que me toca. Jesús es el vencedor y es lo que estuvimos proclamando en estos días. Es el vencedor porque Él venció a alguien. Cuando hay un vencedor es porque hay un derrotado. Y de ese derrotado es del que vamos a hablar ahora. Nosotros nos llamamos cristianos porque nuestra fe está centrada en la persona de Jesús, de Cristo. De ahí nos viene el nombre. Y nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en Él. Pero hay otra realidad, la realidad del demonio, que es un ser real, espiritual, que existe, que no podemos negar. Hay algunos que dicen que el mal es una simple ausencia de bien. Pero permítame decirle que el mal no es ausencia de bien. El mal está generado por alguien. Hay alguien que ha generado el mal. Y la Biblia nos habla de la existencia del diablo. No podemos negar esta realidad. Y tampoco nos tenemos que obsesionar con él. No nos tenemos que preocupar demasiado. No tenemos que poner toda nuestra mirada en lo que Él pueda hacer, porque como les digo, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Entonces, obsesionarnos o demonizar todas las cosas no está bien, pero negarlo, ignorarlo, subestimarlo, es un mal aún peor, porque Él puede actuar mucho más libremente cuando se lo ignora, cuando no se lo tiene en cuenta. Él se va solapando en nuestra vida y nosotros pensamos que, bueno, hay una ausencia de bien en mi corazón y nada más. Y es Él el que se está metiendo en nuestro corazón. Les decía que la Biblia nos habla de su existencia, por eso tenemos que creer que existe. Y al hablar de este personaje, de este ser espiritual, lo vamos a hacer con los ojos puestos en Jesús, con la certeza de que Jesús ya lo ha vencido, por eso es el vencedor, que lo ha echado fuera, que nosotros también lo venceremos y nos sentaremos junto a Él, a Dios, en los lugares celestiales. ¿Creemos esto? Así que con esta postura, ahora vamos a entrar a hablar un poco del demonio y cómo acciona en el mundo. El Papa Pablo VI, en el año 1972, nos decía esto, que el mal no es mera ausencia de algo, sino un agente efectivo, un ser vivo y espiritual, pervertido, perverso y pervertidor. Y rehusarse a admitir tal realidad está en contra de la Escritura y de las enseñanzas de la Iglesia. Entonces el mal no es ausencia de bien, ha sido generado por alguien. Hay alguien que lo provoca. Y este demonio, que es un ser espiritual, un ángel que un día se rebeló contra la voluntad de Dios y por eso cayó y se llevó junto a él una multitud de ángeles que lo siguen, tiene unas características particulares que nos lo revela la Escritura. Dice que es un homicida, Juan 8:44. Este era un homicida desde el principio. Vino a traer la muerte, una muerte espiritual, una muerte física, y odia al hombre porque envidia su destino. Nosotros estamos destinados a participar junto a Dios de su misma naturaleza. ¿Y cuánto le gustaría a Él? Lo mismo. Entonces Él es un homicida, pero Jesús es la vida.
Él vino a traernos vida abundante. El diablo es la muerte y Jesús es la vida. También la Escritura, en el mismo pasaje de Juan 8:44, nos dice que es un mentiroso, porque no hay verdad en él. Mentiroso y padre de toda mentira. Cuando le dijo a Eva, no te va a pasar nada si comes, él estaba mintiendo, porque ya vimos las consecuencias. Pero Jesús es la verdad. Sus palabras son eternas. Por eso cuando nosotros abrimos este libro maravilloso que es la palabra de Dios y leemos todo lo que acá está escrito, sabemos que es la verdad y que todo lo que está acá se cumple en nuestras vidas. Rompemos la mentira del diablo. Y también la Escritura dice que es un acusador. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 10, dice que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Él primero nos tienta, nos pone ahí la tentación y luego va y nos acusa. Exige que seamos juzgados y que tengamos una condena. Quiere que nos declaren culpables. Pero Jesús, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, no lo dice Jesús, pero dice, si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. El diablo viene y nos acusa, y Jesucristo viene y nos defiende. Y la palabra de Dios nos habla de dos reinos, claramente contrapuestos, enfrentados, que se pelean por el destino del hombre. Por un lado tenemos el reino de Dios, el reino de la luz. Y por otro lado, el reino de las tinieblas. El reino de la luz quiere que todos los hombres se salven y tengan conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Y el reino de las tinieblas quiere tener al hombre alejado de Dios, quiere su condenación eterna, quiere tenerlo esclavizado, condenado, enajenado. El reino de la luz tiene una dimensión de eternidad. Nosotros sabemos que la muerte no es el destino final, como nos decía recién Ezequiel, sino que un día vamos a estar cara a cara con Dios. Ahora, el reino de las tinieblas tiene una dimensión terrenal. Bueno, los bienes yo los voy a tener acá. Si acá no tengo bienes, después no me voy a llevar nada. Es lo único que puedo tener, la felicidad acá. De eso me va a hablar el reino de las tinieblas. Eso va a poner Satanás en mi corazón. Tengo que lograr todos los éxitos acá, porque es lo único que voy a poder disfrutar. Y en el reino de la luz tenemos a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sus ángeles, arcángeles, serafines, bueno, los santos que nos han precedido en el cielo, aquellos que a lo largo de la historia han recibido a Jesús en su corazón, lo han reconocido como a su Señor, a su Dios, y el Señor los tiene junto a Él. Y también estamos nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y entonces Jesús vino a morar con su Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a morar en nuestro corazón. Nos redimió, nos salvó, nos perdonó los pecados. Y también estamos ahí en el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas tenemos al diablo, a esos ángeles que lo siguieron, y aquellas personas que aún no han recibido a Jesús en su corazón. Y nuestro caminar, el caminar del hombre, comienza siempre en el reino de las tinieblas. Nadie salió del vientre de su mamá directamente al reino de la luz, porque la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo que sucede es que somos trasladados de este reino de las tinieblas al reino de la luz. Así logramos pasar. Y la carta a los Colosenses nos dice en el capítulo 1, versículo 13 y 14, que Él,
o sea Dios, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, por quienes recibimos la redención, es decir, el perdón de los pecados. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a estar de estar abajo del diablo a estar encima de él, de ser dominados a ser dominadores, de ser esclavos a ser libres. Y todos nuestros pecados son perdonados y el diablo no tiene nada para condenarnos. Ahora este ser, el diablo, tiene un territorio para operar. Cuando nosotros somos trasladados al reino de la luz, él pierde poder sobre nosotros, no nos puede tocar. Pero hay una realidad de la que hablaba Eleonora ayer, que es el pecado. El pecado lo que hace es hacernos entrar en su territorio, darle poder a él para que actúe en nuestra vida, para que influencie nuestra vida. Le da un derecho legal para que él pueda operar libremente, al menos en el área en la que hemos caído, en la que hemos pecado. La palabra de Dios dice que el diablo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar y que nosotros debemos resistirle firmes en la fe. Y yo me imagino que es un león pero que está enjaulado, está en una jaula. Así que si yo me mantengo fuera de la jaula, él no me puede hacer absolutamente nada. Ahora, cuando yo caigo, lo que hago es meterme en la jaula del león. Y entonces ahí él me puede devorar. Y yo voy a nombrar una serie de pecados y le voy a pedir al Espíritu Santo que nos revele, porque muchas veces nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, pero los que ya lo aceptamos desde grandecitos, quizás años atrás hemos hecho cosas que quizás ni nos acordamos, pero saben que el diablo, Satanás, tiene mucha memoria y él se acuerda. Y quizás ese pecado que está ahí, que nunca lo hemos reconocido, que nunca lo hemos confesado, le está dando a él un derecho legal para que opere en nuestra vida, y entonces sentimos como que nuestra vida está oprimida, achatada, como que nunca podemos terminar de sanar, nunca podemos terminar de liberarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, el Espíritu Santo tiene que venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a revelarnos esto. Espíritu Santo, yo te pido que ahora vengas a nuestras vidas. Vení a revelarnos aquellas cosas que hemos hecho, Señor, quizás sin darnos cuenta porque ignorábamos, Señor, lo que vos querías de nosotros. Señor, quizás por ignorancia, quizás por rebeldía, porque éramos jóvenes, porque no sabemos por qué. Señor, te pedimos que vos vengas ahora a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, que vos traigas a nuestra memoria, Señor, aquellas cosas de las que querés que hoy te pidamos perdón, nos arrepintamos. Y hay pecados de idolatría. La idolatría es poner a Dios, a algo en el lugar de Dios, darle a algo poder. Esto me va a traer suerte, esto va a hacer que me vayan las cosas bien, eso es idolatría. La cinta roja, creer en el gauchitojín, en la difunta correa, San la Muerte, tener un ajo colgado, una pata de conejo, lo que sea, que yo sustituya a Dios con eso. También el ocultismo, prácticas de ocultismo, macumba, hechicería, espiritismo, curandero, adivinación, mal de ojo, astrología, lectura de las cartas, o sea tarot, borra de café, lectura de las manos, cualquier tipo de mancias, juego de la copa, control mental, nueva era, feng shui, reiki, yoga, I Ching, masonería, parapsicología, ritos satánicos, culto a los muertos, angelología, meditación trascendental, budismo. Estas prácticas nos apartan de Dios, no nos permite que nuestro corazón se abra a Él. Nos va endureciendo el corazón y lo hace impermeable a Dios. Luego tenemos los pecados morales.
pecados sexuales, fornicación, que son las relaciones sexuales prematrimoniales, adulterio, relaciones sexuales extramatrimoniales, homosexualidad con el mismo sexo, pornografía. Hoy la pornografía está al alcance de un clic. Basta entrar en internet para que podamos acceder a millones y millones y millones de páginas que nos ofrecen material pornográfico. Y es tremendo porque yo tuve la oportunidad de ver páginas de niños en donde los chicos, cuando ya aprenden a leer, ponen en los buscadores juegos de autitos, lo que sea, y los deriva a páginas que en el centro tienen esos juegos de autitos, pero a los costados tienen fotos de mujeres desnudas, insinuando cualquier tipo de práctica sexual. Y si ellos hacen clic ahí, los deriva directamente a una página pornográfica. Un niño de 6, 7 años tranquilamente puede acceder a esas páginas, porque el diablo es astuto y trata de corromper nuestra mente, de corromper nuestro corazón, de corromper nuestra vida ya desde los cimientos. Por eso, como padres, qué importante es que dediquemos un tiempo cuando nuestros hijos están en la computadora, estemos con ellos, seamos más astutos. Y también las prácticas masturbatorias, es decir, el autoerotismo. Luego están los pecados sociales, aquellos que atentan contra mi hermano, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, robos, aborto, injusticia, odio, mentiras, críticas, venganza, soborno, coimas, estafas, quejas, calumnia, enojo, codicia. Y los pecados de falta de dominio propio, borracheras, orgías, drogas, cigarrillo, juego compulsivo, en definitiva, cualquier tipo de excesos o vicios. Todas estas cosas nos atan al reino de las tinieblas y a las obras del diablo, nos esclavizan. Pero la buena noticia es que Jesús nos vino a hacer libres de todas estas cosas. Juan 8:36 dice, por eso si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Y el propósito de Jesús es liberar a los presos, a los oprimidos, a los que están atados, enajenados, cautivos por Satanás. ¿Y cuál es el fundamento? Que Jesús, como ya vimos, lo venció. Lo venció durante toda su vida. En su vida personal, cuando fue al desierto y se encontró cara a cara con el demonio, él lo venció. El demonio trató de que en vez de que Jesús haga la voluntad de Dios, haga la voluntad de él. Y Jesús lo venció. Lo venció también en su ministerio, liberando a cada persona que le traían y que estaba oprimida por la obra del diablo. Y finalmente en la cruz. Cargó con nuestros pecados y pagó el precio que debíamos pagar. Y como leímos en Colosenses ayer y hoy, Él canceló esa acta que nos era contraria, donde estaban todos estos pecados que yo mencioné y muchísimos más que quizás se me escaparon. Él la canceló, Él ya nos perdonó, Él ya nos liberó. Ya no estamos atados a la obra del diablo, porque Jesús nos hizo libres. Y después de esto, que Jesús entregó su espíritu y murió en la cruz, no quedó todo ahí, Él resucitó. Y Dios, el Padre, lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús ya nos perdonó. Perdonó todos nuestros pecados, los que hicimos ayer y los que hicimos hace quién sabe cuánto tiempo. Pero hoy vamos a arrepentirnos nuevamente por las dudas, por aquellas cosas que quizás no nos acordamos, o quizás el Espíritu Santo vino ahora y, esto nunca había prestado atención, mirá vos, arrepintámonos. Tenemos que arrepentirnos, es decir, pedirle perdón a Dios, acudir al sacramento de la confesión como lo estuvimos haciendo en estos días, renunciar al diablo y a su obra, destruir cualquier objeto que tengamos, estos objetos que les mencionaba,
cintas rojas o cualquier objeto que nosotros creemos que a través de ese objeto tenemos poder, o algún libro que nos hable en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Romperlos, quemarlo. En el libro de los Hechos, en Éfeso, dice que las personas confesaban a Jesús y traían sus libros de hechicería y los quemaban delante de todo el pueblo. Hacer eso, quemarlo, tirarlo, romperlo, no tener nada más que ver con eso. Luego, confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida, porque no actuamos en base a nuestro poder, es el poder de Jesús que actúa en nosotros. No basta con renunciar al mal, tenemos que aceptar al bien supremo que es Jesús. Creer que el Señor nos libera y nos hace verdaderamente libres. Proclamar la verdad de Jesucristo, que nos da la victoria. Proclamar que Él es el Señor, que Él rompió las cadenas que nos estaban atando, que Él rompió toda atadura. Y por último, permanecer en el Señor, en su palabra, en su voluntad. Orar frecuentemente, participar de los sacramentos, acudir a los grupos de oración, permanecer en el Señor. Así que ahora vamos a tomar un tiempo para pedirle al Señor que Él nos lave con su sangre, que nos limpie, que nos siga purificando. Señor, ahora nosotros te presentamos toda nuestra vida, Señor. Mirá aquellas veces que nos hemos apartado, Señor, de tu voluntad. Nosotros ahora nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hemos hecho y que a vos no te han agradado, Señor. Te pedimos de todo corazón que vos vengas y nos perdones, Señor. Nosotros ahora renunciamos a la obra del diablo, Señor, a todas sus artimañas, Señor. Renunciamos a él y a toda su obra, Señor. No queremos tener nada más que ver con él, Señor. Nosotros renunciamos a toda artimaña que venga de él, Señor. Y confesamos, Señor, que vos sos el Señor de nuestra vida. Señor, nosotros te abrimos el corazón a vos, Señor. Queremos que vos entres, Señor, a nuestro corazón, que vengas a entronarte en él, que vengas a ser el Señor de nuestra vida, Señor. Vení a cada rincón de nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que ahora vos vengas a llenarnos de tu presencia, Señor. Que tu presencia inunde todos nuestros pensamientos, toda nuestra manera de pensar, Señor, nuestra manera de vivir, nuestras conductas. Señor, que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Nosotros creemos, Señor, que ahora somos libres, Señor, de las artimañas, de la obra del enemigo, Señor, porque vos nos has hecho libres en el nombre de Jesús, Señor, porque vos nos has liberado, Señor, y ahora, Señor, tenemos libertad, Señor, tenemos paz, tenemos sanidad, Señor. Por eso te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Jamás habrá otro nombre igual en esta tierra y en el más allá. Sublime, santo, poderoso y fiel sobre toda fuerza del mal. Jamás habrá otro nombre igual en esta tierra y en el más allá. Sublime, santo, poderoso y fiel sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sublime, santo, poderoso y fiel sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sublime, santo, poderoso y fiel sobre toda fuerza del mal. Jesús, 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 Jesús,
sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Jesús, 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 sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Jamás habrá otro nombre igual en esta tierra o en el más allá. Sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Jesús, 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 Jesús.